Por ayer se lo comentó prácticamente en el momento que se dio a conocer. En una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano la adecuación de su marco normativo para dejar sin efecto la figura del arraigo preprocesal y adecuar la prisión preventiva oficiosa por considerar que se viola la presunción de inocencia. Esto al pronunciarse sobre el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, acusados del asesinato de la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamés Pérez, por el que estuvieron 17 años en prisión preventiva. De esto vamos a hablar con Simón Hernández León, abogado de las víctimas en el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México y coordinador de la licenciatura de Derecho de la Universidad Iberoamericana de Puebla. ¿Qué tal, abogado? Gracias por estar con nosotros. Pascal, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues un triunfo después de una larga lucha y un lapso de 17 años de vida que perdieron los imputados. Sí, es una sentencia trascendental e histórica, no solo para Daniel y para Reyes, como se decía, logra establecer que ellos han sido víctimas, pues de un sistema de justicia que a todas luces es infuncional para todos, para víctimas, para las personas que sufren un delito, para las personas que son llevadas a un juicio, pero que no tienen una alternativa en libertad porque la prisión es automática. Es un sistema que debe ser revisado y me parece que esta sentencia es muy puntual en señalar que en todo Estado democrático debe haber medidas, la prisión preventiva lo es, pero no puede ser como lo tenemos diseñado hoy en México en la Constitución, que sea automática. Esto no puede seguir sosteniéndose, deben ser medidas impuestas por los jueces en cada caso, valoradas, donde haya un análisis del riesgo procesal y donde verdaderamente se utilice esta medida cuando sea necesario. Ahora, le da un año de plazo la Corte Interamericana al Estado mexicano para pues, eliminar el arraigo y hacer adecuaciones a la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo se traduce esto? Es decir, ¿cómo tendría que ser el cumplimiento cabal de esta sentencia, abogado? Este plazo de un año es para presentar ya un informe y durante este año pues el Estado tendrá que ir actuando, sobre todo coordinado por la Secretaría de Gobernación que tendrá ahí un papel, digamos, de direccionamiento muy importante. Hay una parte relacionada a medidas legislativas y a la reforma constitucional que lo frasea muy claramente la Corte Interamericana, pero hay una parte donde señala que los jueces deben hacer esta inaplicación de la prisión preventiva oficiosa de manera automática. Y eso es vigente desde el día de hoy, desde una audiencia de vinculación a proceso, cuando se pida aplicar la prisión preventiva oficiosa, o en el caso de las personas que se encuentran bajo esta medida. Recordemos que en el país hay cerca de 90,000 personas en prisión preventiva oficiosa que están o en investigación o en juicio siendo inocentes y que estas personas podrían pedir la revisión de sus casos y los jueces tendrían que actuar en consecuencia ya mismo. Es decir, antes de cualquier cambio legislativo, ya los jueces tienen que tomar en cuenta la sentencia. Es correcto porque la Corte Interamericana señala la obligación del Poder Judicial de hacer este control de convencionalidad en todo momento. Entonces, esta obligación sí nos parece que coloca al Poder Judicial y de manera destacada a la Suprema Corte en un papel, yo diría, privilegiado, pero sobre todo responsable del cumplimiento. Hemos desde el año pasado visto que hay una postura muy refractaria del Poder Ejecutivo, del secretario de Gobernación, Ujú. y en ese contexto donde parece que frente al compromiso internacional, frente a la garantía de derechos humanos, se impone una racionalidad política, nos parece que la Suprema Corte puede tener este rol y encabezar el papel del Estado en el cumplimiento, ya sea inaplicando o revisando de manera estructural el tema de la prisión preventiva oficiosa, al margen de lo que realice el Congreso de la Unión o el propio Poder Ejecutivo. Este gobierno, el oficialismo, pues el gobierno a través de sus legisladores en el Congreso amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo cree que vaya a responder el Ejecutivo ante esta sentencia?
Yo creo que lo hemos visto ya claramente con la postura del presidente López Obrador y del secretario de Gobernación, señalar el rechazo que tienen. La justificación que se ha dado, y creo que es bastante debatible, es que esta medida es central en la política de seguridad. Y en ese sentido nos parece que esa afirmación no tiene evidencia empírica. La política de seguridad tiene que ver con la prevención del delito, con el fortalecimiento de las policías, con el modelo de seguridad pública, pero no con un tema de medidas cautelares, ya propiamente en la investigación de un delito. No hay ahí una causalidad y en todo caso debemos buscar otros mecanismos, sí, para fortalecer la seguridad pública. Ojalá que esta decisión internacional, el propio proyecto que se va a discutir sobre la militarización de la Guardia Nacional en la Suprema Corte, lleven al país y al gobierno federal a una reflexión profunda sobre lo que se está entendiendo por política de seguridad. Paradójicamente, el discurso del presidente López Obrador ha estado muy hermanado en este punto con el del presidente Felipe Calderón, señalando la necesidad de la prisión preventiva oficiosa, de la lucha contra los grupos de delincuencia organizada. Y bueno, pensamos que pues es bastante contradictorio que estas medidas que fueron impulsadas por el gobierno de Felipe Calderón en 2008 y se constitucionalizó la prisión preventiva oficiosa, casi 20 años después sean defendidas por el presidente López Obrador. Y además, nada más para concluir, pues tampoco es que hayan dado muchos resultados, ¿no? Si vemos los números de la inseguridad en el país. Pues abogado, enhorabuena por la causa y por las implicaciones de esta causa. Le agradezco mucho estos minutos para el programa. Muchas gracias por la invitación y seguimos a la orden. Gracias, muy amable. Simón Hernández León es abogado de las víctimas en el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar contra el Estado mexicano.